Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 44. Partida de la isla de Chipre. En Maleb tuvo Jesús todavía una gran prédica junto a la fuente de la ciudad. Habló de la proximidad del reino, de ir al encuentro del mismo, del desapego, del poco tiempo que aún quedaría en la tierra, del terrible final de su vida, de las consecuencias de esto y de su seguimiento. Habló de la futura destrucción de Jerusalén, como también de los que rechazan el reino de Dios, no hacen penitencia y no se convierten, sino que quieren permanecer apegados a sus bienes terrenos y a sus pasiones. Dijo que aquí todo parecía bien y felicidad, pero que todo esto no era sino un sepulcro blanqueado por fuera y podredumbre y suciedad por dentro. Los exhortó a que se examinasen en su interior, cómo les iba en su alma en medio de toda esta apariencia de bienestar exterior. Les habló de la usura que practicaban, de su avaricia, de su sed de dinero, de su codicia que se manifestaba en sus mezclas y casamientos con los paganos. Les afeó su apego a la tierra, a su apariencia de vida devota, que mirasen todas estas cosas perecederas y estas comodidades que serían pronto destruidas, y que llegaría un tiempo en que ningún israelita podría ya permanecer y vivir en esta isla. Habló claramente de su persona y de la voz de los profetas, aunque pocos entendieron lo que les quería decir. Mientras duraba esta severa exhortación, se iban cambiando los grupos, de modo que se acercaban a su sitial por turno. Los hombres, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y las doncellas. Todos estaban muy conmovidos y sollozaban silenciosamente. Se dirigió Jesús con los suyos y otros de Maleb al sur, a un lugar donde le habían invitado y donde ya había estado, donde tenían un sitial de enseñanza lleno de sombra. El discípulo de Naim había estado aquí para comunicar y tratar acerca de los preparativos de su partida de Chipre. Jesús enseñó aquí, en despedida, como lo habían hecho en Maleb. Fue después a varias casas, donde sanó a los enfermos que le habían rogado. Al punto de volver a Maleb, se presentó un anciano labrador, pidiéndole ayuda para su hijo ciego. Había en la casa 3 familias, compuesta de 12 personas, abuelos y 2 hijos casados ya con varios hijos. La madre, cubierta con el velo, trajo ante Jesús al niño ciego, que ya hablaba y caminaba. Tomó al niño y con los dedos de la mano derecha puso saliva sobre sus ojos, los bendijo, dejó al niño en el suelo y le mostró algo ante los ojos. El niño extendió sus brazos hacia el objeto, y luego, al llamado del padre y de la madre, cayó en los brazos de uno y otra. Los padres se acercaron con el niño a Jesús, se hincaron delante y dieron gracias al Señor, llorando, llenos de contento. Jesús abrazó al niño y se lo dio a los padres, mandándoles que cuidasen de educarlo en la verdadera luz, para que no cayese en la ceguera más peligrosa del alma. Bendijo también a los otros niños y a toda la casa. La gente lloraba de emoción y cantaba sus alabanzas. En Maleb hubo una comida en la gran sala de fiestas, en la que tomaron parte todos. Los pobres fueron agasajados y recibieron regalos. Jesús habló largamente sobre la palabra Amén. Dijo que era el resumen y compendio de toda la oración. Quien la pronuncia con ligereza echa a perder todo lo que expresó en su oración. La oración es un llamado a Dios, nos une a Dios y nos atrae su misericordia. Con la palabra Amén bien dicha, recibimos el don de Dios, agradecidos. Habló admirablemente de la fuerza y significado de la palabra Amén. La llamó principio y fin de todas las cosas, y dijo que Dios hizo el mundo entero en fuerza de esa palabra. Dijo un amén sobre todo lo que había enseñado, sobre su partida
y sobre el cumplimiento de su misión, y terminó solemnemente con la palabra Amén. Así sea. Habló hasta la entrada de la noche. Bendijo a todos. Todos lloraban y se despedían a voces de su persona. Jesús abandonó la ciudad con sus discípulos. Barnabás y Mnason le siguieron unos días después. Dejaron a Citrus a la derecha y tomaron un camino entre matorrales y rocas. Jesús pagó el hospedaje, pues el discípulo de Naín había traído algún dinero de las santas mujeres. Como no quisieron recibir esa paga los hospederos, la suma fue repartida entre los pobres. Los caminos que parten de Maleb, Citrus y Salamina, y que deben tomar los que regresen a Palestina, fueron distribuidos así. Unos saldrán por la parte noreste de Salamina, y otros, que tienen negocios en Tiro, saldrán a través de Salamina. Los paganos bautizados se dirigen en su mayor parte hacia Jesús. En Salamina se alojaron Jesús y los suyos en la casa escuela, donde a su llegada se habían hospedado. Vinieron por el noroeste, dejando el acueducto a la derecha y la ciudad judía a la izquierda. Los he visto aún ceñidos de 3 en 3, sentados en un pórtico delante de la casa escuela. Ponían sus pies en unos recipientes de agua cavados allí a ese efecto. Para cada 3 había una toalla larga para secarse los pies. No siempre se dejaba Jesús lavar los pies por otros. La mayoría de las veces lo hacía cada uno por sí mismo. Lo esperaban allí y les ofrecieron alguna refección. Había algunos hombres de confianza y delante de ellos habló Jesús durante algunas horas. Después tuvo una larga conferencia con el gobernador romano, el cual le presentó a 2 jóvenes paganos que juntamente con él pedían el bautismo. Confesaron con lágrimas sus pecados y Jesús se los perdonó. A la tarde fueron bautizados secretamente por Santiago en un lugar de la escuela. Estos jóvenes piensan seguir a los filósofos bautizados y establecerse en Jesús. También Mercuria pidió ver a Jesús en un lugar junto al acueducto. Jesús siguió al criado de Mercuria hasta el sitio señalado. Se acercó cubierta con el velo, trayendo de las manos a sus 2 hijitas vestidas extrañamente. Llevaban vestidos solo hasta las rodillas, y estaban envueltas en telas transparentes, donde había lana y coronas de plumas. Los brazos desnudos, los pies con cintas y los cabellos sueltos. Parecían a los ángeles que entre nosotros se suelen pintar en los nacimientos. Jesús habló larga y bondadosamente con Mercuria. Ella lloró mucho y se manifestó muy afligida de tener que dejar a su hijo, de que sus padres mantenían alejada de ella a su hermana menor, y por eso permanecía en su ceguera espiritual. Lloraba también por sus propios pecados. Jesús la consoló y le aseguró nuevamente el perdón de sus culpas. Las 2 hijas miraban a la madre sin comprender. Lloraban y se apretaban contra ella temerosas. Jesús bendijo a las niñas y volvió a la casa escuela. Con Mnason llegó también uno de sus hermanos que quiere seguirlos a Palestina. Después de una comida de despedida, se fueron al lugar donde el gobernador romano tenía dispuestos algunos criados con asnos para los viajeros. Todos subieron. Jesús se sentó de lado sobre el asiento dispuesto con apoyo cómodo. El gobernador romano los quiso acompañar y ocupó su asno. Cabalgaron a través del acueducto. Llegaron detrás de Salamina y pasaron el río Pedius. Tomaron un camino vecinal más corto, pues que el real pasa más cerca del mar. He visto al gobernador romano viajando esa noche, casi siempre al lado de Jesús. Delante iba un grupo de 12, después otro de 9, entre ellos Jesús y el gobernador, y detrás otro grupo de 12. Fuera del Domingo de Ramos, y de esta vez, nunca vi a Jesús cabalgando. Cuando comenzó la aurora y faltaban aún 3 horas para llegar al mar, se despidió el gobernador de Jesús para no llamar la atención. Jesús le dio la mano y lo bendijo. El gobernador había bajado del asno
y quería abrazar los pies de Jesús. Se inclinó profundamente delante del Señor, y después de dar unos pasos, nuevamente, según creo era costumbre en el país, volvió a montar en su asno y se dio la vuelta. Los dos nuevos bautizados volvieron con él a la ciudad. Jesús siguió cabalgando, y cuando estuvieron a 1 hora de la playa, bajaron todos, y los criados se llevaron a las cabalgaduras de regreso. Llegaron, atravesando una montaña de sal, a un edificio amplio donde encontraron a los tripulantes de la embarcación que los esperaban. Era un lugar solitario junto al mar, con pocos árboles y un largo vallado de plantas y hierbas. Hacia el mar había habitaciones donde vivían algunas pobres familias paganas y judías. Adentro había 3 embarcaciones que esperaban a los viajeros. Hay buen puerto, y desde aquí se despacha la sal a las demás ciudades de la costa. Comieron pescados, miel, pan y frutas. El agua es muy mala. La tienen que purificar, y para eso he visto que ponen dentro algo que me pareció frutas. Llevan el agua en odres y en otros recipientes. 7 judíos de los buques fueron bautizados en un recipiente. Jesús iba de casa en casa, consolando, dando regalos a los pobres y sanando a heridos y enfermos que elevaban sus manos suplicantes hacia él. Jesús les preguntó si creían que él podía sanarlos, y respondieron diciendo: Sí, Señor, nosotros lo creemos. Jesús los sanó. Fue pasando por todas esas casas, también las de los paganos, que lo recibían temerosos y retraídos. Bendecía a los niños y enseñaba. Aquí estuvo el discípulo de Naín, esperando a otros 2 discípulos, con los cuales se embarcó antes para anunciar en la Palestina el arribo de Jesús. La compañía de Jesús era de 27 hombres. Al caer la tarde, levaron anclas en 3 embarcaciones. La nave de Jesús era la menor, y estaban con él 4 discípulos y los remeros. En todas estas embarcaciones había en torno del mástil una altura con divisiones para poder descansar y dormir. Fuera de los remeros no se veía a nadie en las barcas. La de Jesús tomó la delantera, y me extrañó que las otras tomaban diferente dirección. Después he visto, cuando era oscuro, a la distancia y ya apartados de la costa, que encendían antorchas en los mástiles en señal de pedir ayuda. Mandó entonces Jesús a sus remeros dar vuelta e ir hacia los extraviados. Se acercaron primero a uno, le echaron una soga, y con esa nave atada fueron al encuentro de la otra, a la cual también echaron sogas. Así sujetas, navegaron siguiendo detrás de la barca del Señor. Jesús les reprochó su pretensión de saber mejor el camino, su obstinación, y habló de su seguimiento. Se habían encajado en un remolino en medio de bancos de arena. A la tarde del siguiente día, ya cerca de la amplia ensenada entre Ptolomaida y Jepfa, al pie del Carmelo, vi a 3 embarcaciones entrar en el mar. En la entrada de la ensenada se veía una embarcación grande y otra pequeña en lucha con otras embarcaciones. La embarcación mayor salió victoriosa, y he visto que echaban al mar a varios muertos en la refriega. Cuando Jesús llegó cerca de los combatientes, se apartaron unos de otros. No veían quizás la barca de Jesús, que se detuvo a cierta distancia. Era una pelea que ya había tenido el comienzo en Chipre por cuestión de mercaderías. Las embarcaciones pequeñas esperaron a la barca grande en este lugar. Se herían con largas picas con tanto furor que parecía que no quedaría ninguno con vida, pues esto duró varias horas. Al fin, la embarcación grande tomó prisioneros a las pequeñas y las arrastró en pos de ellas. Jesús desembarcó en la desembocadura de Quizón, al oriente de Jefa, que está junto al mar. En la orilla lo recibieron algunos apóstoles y discípulos, entre ellos Tomás, Simón, Tadeo, Natanael Chacet y Eliakim. Se manifestaron sumamente contentos, abrazando a Jesús y a sus acompañantes. Caminaron algún tiempo a lo largo de la costa,
Pasaron un torrente que se echa cerca de Ptolomaida en el mar, sobre un puente largo que parecía una calle amurallada. Este puente llega hasta el pie de la altura detrás del cual está el pantano Sendevia. Subieron por allí hacia la ciudad de levitas Misael, que está en una vuelta de la ladera. La parte anterior de la ciudad tiene vistas al mar por el oeste, hacia el sur un hermoso valle y el Carmelo. Allí hay un albergue que se ve un camino y lleva a las alturas. Aquí vino al encuentro de Jesús una tropa de gente con niños que cantaban y tocaban junto a una fuente. Los niños llevaban palmas, de las cuales colgaban aún los dátiles. Vivía aquí Simeón de Libnath con toda su familia, quien después del bautismo se había retirado, pues sus hijos no le dejaban en paz hasta que no se hubiese reconciliado con los judíos. Este recibimiento lo había organizado y costeado él mismo. Cuando llegaron al albergue, vinieron 9 levitas desde Misael para saludar a Jesús.